Abra su Biblia. Si usted trajo Biblia, abra su Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 voy a estar leyendo del versículo 36 hasta el versículo 41. Hechos 2, 36, por favor. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Más fuerte. Gracias, muy amable. Hechos 2:36 dice así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tema titulado el resultado del mensaje del apóstol Pedro. La semana pasada hicimos un pequeño análisis del mensaje del apóstol Pedro. En ese análisis vimos cómo el apóstol Pedro se refirió al antecedente de la promesa del Espíritu Santo, al cumplimiento del Espíritu Santo, de la promesa, y por supuesto a que las personas pudieran recibir esa promesa del Espíritu Santo. Pero ahí no se quedó el mensaje del apóstol Pedro. No solamente fue el traslado de conocimiento para que las personas supieran que no, los que estaban ahí no habían sido ebrios, no estaban borrachos. No solamente fue para probar que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado y para darles una cátedra y conocimiento de las Escrituras, sino que el mensaje llevaba aún más un propósito más profundo, y era la conversión de las almas hacia Dios. Cualquier mensaje bíblico, cualquier predicador, cualquier pastor, cualquier ministro, cualquier evangelista, no importa cuán lindo haya preparado el mensaje, el propósito central de ese mensaje es que las almas se conviertan hacia Dios. Porque si no, no tiene razón de ser el mensaje. El mensaje es hablarles las palabras de salvación y que haya un resultado como Dios quiere que lo tengamos. En esta noche vamos a retomar ese mensaje para mencionar algunos aspectos importantes de esta conversión. Primero, vamos a ver, y lo vamos a dividir, diríamos, en 4 puntos. Primero, ¿qué fue lo que la gente oyó del mensaje? Segundo, ¿qué sintieron cuando oyeron el mensaje? Tercero, ¿qué decisión fue la que tomaron? Y cuarto, ¿cuál fue la acción que ellos tomaron en su vida? Porque el mensaje puede estar muy bonito, pero le cuento que aunque sea lleno de la unción de Dios, hay gente que se resiste al mensaje. Puede ser lleno, puede ser, hermano, en un fluir, pero maravilloso. Cuando estaba preparando el mensaje, vino a mi mente en primer lugar que cuando la palabra de Dios lleva unción, convierte el alma. Pero luego me acordé que hubo gente que oyó la voz de Jesús y no se convirtió. No podemos decir que Jesús no hablaba con el Espíritu.
No podemos decir que las palabras de Jesús no llevaban unción. ¿Y entonces por qué no se convirtieron? Haga conmigo. Eso lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Pero ahora, acompáñenme a qué fue lo que oyeron. La multitud que estaba reunida y que estaban de chismosos y chambrosos, aleluya, porque estaban criticando, estaban diciendo: estos bolos estos están borrachos. Y el apóstol Pedro, les explicó que no era posible que estuvieran ebrios porque eran las 9 de la mañana. Esa era una razón importante. Ningún judío se pone bolo a las 9 de la mañana. Otros sí, allá por mi pueblo se pone. Desde temprano amanecían algunos así, ya crudos los pobres. Sin embargo, el apóstol Pedro explica que aquí no está sucediendo eso, y que deben de oír el mensaje que él les dice. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, vamos a ver el verso 37. Vamos a ver el verso 36, vamos a quedarnos. Gracias. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El centro del mensaje, o en esta porción, hay dos aspectos importantes. Primero, que el apóstol Pedro les está diciendo: miren, ustedes fueron los que crucificaron al Señor, como diciendo no una amenaza ni una molestia de parte de él, pero estaba declarando el pecado que habían cometido delante del Dios de los cielos. Por supuesto que el apóstol Pedro no se quedaba atrás en sus errores y en lo que había cometido también. Pero esto nos enseña algo importante. El evangelio de Jesucristo incluye las buenas nuevas, por supuesto, las buenas nuevas de que en él podemos recibir salvación, pero también incluye el señalamiento del pecado de cualquier persona que exista. Porque mientras no hay un reconocimiento del pecado en su vida, no puede alcanzar la salvación, porque solo el reconocimiento del pecado lo lleva al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, aunque en muchas congregaciones y en muchos lugares se ha omitido el pecado, en muchos lugares de la predicación, para hacer un mensaje más blando, para hacer un mensaje más suave y para ser un poquito menos confrontativo, el problema es que no se está dando el mensaje completo. Y el mensaje completo debe de incluir la falta que hemos cometido, los pecados que hemos cometido delante de Dios, que hemos quebrantado sus leyes, hemos quebrantado la voluntad de Dios, hemos quebrantado, hermano, su santidad, y que somos merecedores de la muerte eterna, como está escrito: todo el que ha pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces el mensaje del apóstol Pedro incluye el señalamiento del pecado. Por eso dice: oigan, casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Aleluya. Ese es el señalamiento del pecado. Pero dice también: Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje del apóstol Pedro también señala que el que habían matado, el que había muerto, subió a una escala como Cristo y Señor. Quiero tratar de explicar esto. No que ahora, ya resucitado, Cristo es Señor. Cristo siempre fue Señor, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero resulta que ahora, en la resurrección, era que se tenía que proclamar su señorío
y su reinado. ¿Por qué? Porque antes él mismo lo estaba ocultando. Acompáñenme a Mateo capítulo 17, verso 9. Antes de que Cristo resucitara, el mismo Señor pedía a los convertidos, a los seguidores, que no dijeran nada, porque no era el tiempo de proclamar su señorío. No era el tiempo de proclamar que Él era el Cristo. No era el tiempo de proclamar que Él es Señor y como Señor suficiente para poder salvar nuestras vidas. Mateo 17, 9 dice: cuando descendieron del monte, usted recuerda qué pasó en el monte, la transfiguración. Y dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión ¿hasta cuándo dice, hermano? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Este pedido fue hecho a los apóstoles y por eso inclusive cuando el Señor hacía milagros, se recuerda que el Señor les decía: no le digan a nadie. Como que no era el tiempo, no era el tiempo de la proclamación de Cristo, no era el tiempo. Era el tiempo del mensaje, era el tiempo de la preparación de los apóstoles, era el tiempo de sanidades, era ese tiempo, pero Él no venía a que lo reconocieran en ese momento. Su función principal para venir era preparar a los apóstoles y además morir en la cruz del Calvario para que hubiera el medio para poder ser salvo. Porque si Él no hubiera muerto y no hubiera resucitado, aunque los 3 años de ministerio hubieran sido maravillosos, pero nadie hubiera podido ser salvo si Cristo no hubiera muerto y si Cristo no hubiera resucitado. Los 3 años y medio del ministerio de Jesús hubieran sido maravillosos: sanidades, milagros, obras aquí, obras allá. Pero si Cristo no culmina su ministerio con la muerte y la resurrección, nadie hubiera podido ser salvo. Porque lo que permite nuestra salvación es que hubo uno que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón, hermano. Porque la razón por la que usted y yo no somos deudores con la muerte eterna es porque hubo uno que pagó por nosotros. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, a quien el Señor lo hizo, dice, a quien Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Por qué el mensaje del apóstol Pedro incluye Dios le ha hecho Señor y Cristo? Como diciendo, Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede salvar nuestra vida. Y esa parte del mensaje es importante, porque hay mucha gente buscando salvación por otros medios. Hay gente que se quiere salvar a través de obras. Hay gente que se quiere salvar a través de religiones. Hay gente que se quiere salvar a través de rezos. Hay gente que se quiere salvar a través de andar dando revistas. Aleluya. Hay gente que se quiere salvar por muchos mecanismos, pero está establecido. Hay una sola forma para ser salvo y es creyendo en el Señor y Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Leemos un pasaje, Hechos capítulo 17, verso 13. Por eso el primer punto es: ¿qué es lo que la gente oyó? ¿Qué es lo que la gente escuchó en el mensaje del apóstol Pedro? Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Por qué tenía el mensaje la proclamación de Cristo? Porque recuerde que la palabra Cristo es el Mesías. Es el Mesías. Y todo Israel estaba esperando al Mesías como su Salvador. Pero vieron al
a Jesús venir y no le conocieron. Por eso en el mensaje, en la proclamación del mensaje incluye, oiga esto, dos cosas importantes deben de oír los que oyen el mensaje. Deben oír que su pecado los va a matar, pero deben oír que Cristo es Señor y que puede salvarlos. Sencillo, ¿no le parece? A veces uno dice, hermano, ¿y qué predico? ¿Qué hablo cuando voy a evangelizar? Predique dos cosas: que su pecado los va a matar y que Cristo es Señor y Él puede salvarlos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y ahí tiene todo el prototipo del evangelio en pequeñas palabras, en cortas palabras. Segundo punto. El segundo punto es: ¿qué fue lo que sintieron los que oyeron el mensaje? Y entonces encontramos Hechos 2:37. Ahí, cuando aquellos oyeron que ellos eran los pecadores que habían de alguna manera sido partícipes de la crucifixión de Cristo, entonces dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra hermanos es porque se estaban refiriendo a judíos y ellos consideraban que todos los judíos eran hermanos. Esta palabra de hermanos no era del cristianismo aún. Esta palabra era porque ellos eran judíos y como judíos se consideraban hermanos. Por supuesto, dígale a un judío que un gentil es hermano de él y ya va a ver cómo se pone. Porque no le parece, esa parte ya no le parece. Pero aquí vemos un grupo de almas que han recibido el mensaje y lo logran entender. Logran entender que su pecado los está matando o los va a matar. Y logran entender que al que habían clavado en la cruz del Calvario es Señor y el Cristo que estaban esperando. Y dice, y sus corazones se compungieron. La palabra compungir es, hermano, sentir un dolor profundo de lo que habían cometido. Eso es compungir. Y me encanta ese pasaje. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente que ya no se compunge. Y es conmigo, si tú no te compunges cuando oyes la palabra, ay, hay que tener cuidado, hermano. ¿En qué sentido? ¿Debo de compungirme siempre? No necesariamente, pero cada vez que la palabra del Señor toca nuestra alma, debería nuestra alma abrirse y sentir ese compungimiento que nos lleve a arrepentirnos de cualquier cosa que hayamos cometido. Y como usted y yo sabemos, podemos pecar todos los días de nuestra vida. Lamentablemente, mientras estamos en este cuerpo todavía nos lleva a veces hasta el pecado cuando no hemos logrado controlar o dominar nuestro ser, cuando no tenemos todavía lo que el apóstol Pablo invita a que tengamos, dominio propio. Entonces nos lleva hacia el pecado. Y cuando oigamos la palabra del Señor, somos bienaventurados cuando nos sentimos compungidos todavía. ¿Por qué? Porque escrito está: si oyereis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Es lamentable, hermano, que en el cristianismo muchas veces caemos en el error de creer que como ya estamos en la iglesia, ya servimos en la iglesia, siempre estamos en los cultos, creemos que estamos siempre bien, pero la palabra siempre toca un área de nuestro corazón y debemos estar abiertos para pedir perdón al Señor si le hemos fallado, si le hemos faltado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, sigamos un poquito más. Dice 2 de Corintios capítulo 7 verso 10. Un comentarista escribió del libro de los Hechos, escribió: los oyentes sintieron como agudas punzadas en su conciencia. Oiga eso, me gustó esa frase que usa uno de los comentaristas bíblicos. Sintieron los oyentes
como agudas punzadas en su conciencia. ¿Ha sentido usted alguna vez? Hay dolores que a veces aparecen en el cuerpo, sobre todo cuando uno pasa allá de los 60. Aleluya. Cuando uno pasa allá de los 60, empiezan a aparecer un montón de dolores, hermano. Y a veces aparecen dolores que son como punzazos. ¿Ha tenido usted algún dolor así alguna vez? ¿No? ¿O solo yo pasé ya de los 60? No, seguramente. Pero me inquieta la frase que usa el comentarista, porque dice como agudas punzadas en la conciencia. Agudas punzadas en la conciencia. Eso es sentirse compungido. Compungirse es sentir agudas punzadas en el corazón que te lleva a sentir que Dios te está hablando. ¿Alguna vez te ha hablado Dios, hermano? ¿Te ha exhortado Dios? ¿Te ha hecho sentir culpable de lo que has hecho? ¿Te ha hecho sentir mal porque hiciste algo que no debías de hacer y te hace sentir mal? Hermano, mire, qué bueno que nos sentimos mal todavía, hermano, porque no hemos llegado a la talla, y digo a la talla en el buen sentido. No hemos llegado, no me estoy refiriendo a la talla de madurez, no, sino me estoy refiriendo a la talla de orgullo, que cuando uno cree que ya es maduro, ya ni llorar quiere en la presencia de Dios. Es que yo soy maduro, dice. ¿Qué es eso de andar pasando tanto allá adelante? Un montón de gente chillona ahí en el culto. Ya no, nada lo compunge. Cuidado, porque esa no es talla de madurez, esa es talla de orgullo. Jeremías era conocido como el profeta llorón, y era profeta. Y era conocido como el profeta llorón porque sus lágrimas, hermano, eran constantes delante de la presencia de Dios. Quisiera, dice, que mi cabeza se convirtiera en aguas para derramarla en la presencia de Dios. Peor si nosotros venimos de una cultura o de una familia, vaya, en la que nos dijeron, sobre todo a los varones, nos dijeron que los hombres no deben de llorar, porque eso es señal de debilidad. Y peor aún, señal de otra cosa, ¿va? Pero no. La Biblia dice que Jesús lloró, ¿se acuerda? La Biblia dice, en el texto más pequeño de toda la Biblia, dice Jesús lloró. Y lloró porque un hermano había muerto, porque Lázaro había muerto y era un amigo. Cuando vieron a Jesús llorar, dijeron: miren cómo lo amaba a su amigo. Miren, está llorando. Jesús lloraba. ¿Y quién mejor o quién con la talla de Jesús en cuanto a madurez espiritual? Si Jesús podía llorar, ¿podríamos llorar nosotros? Podríamos y deberíamos, cuando la palabra compunge nuestra alma, deberíamos también abrir nuestro corazón para que los ríos de lágrimas puedan fluir de nuestro corazón. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. 7:10 de Segunda de Corintios dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Mire, hermano, somos bienaventurados si la palabra de Dios nos compunge y nos produce tristeza. Tristeza para arrepentimiento, porque la tristeza que produce Dios produce salvación, pero la tristeza que produce el mundo produce muerte. Porque podemos entristecernos también por muchas otras cosas, por cosas de aquí de la tierra, pero somos bienaventurados si la palabra de Dios todavía te compunge, todavía te entristece,
todavía te exhorta, todavía te habla y te hace sentir incómodo, porque sabes o sabemos que estamos mal en algo. Si eso todavía te pasa, no te sientas mal en el sentido de que estás sintiendo eso. Siéntete bien, porque eso es señal de que estás abierto a la palabra de Dios todavía. ¿Cuántos dicen amén? Jesús les habló a muchos y muchos cerraban el corazón y se endurecían. Es tremendo cuando Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7 me parece, 7 o 8 por ahí, Esteban da todo un discurso acerca de lo que él había conocido, porque lo cuestionan a Esteban, por qué está obrando en el Señor, por qué está predicando, por qué está siguiendo al Señor, lo cuestionan. Y Esteban da todo una cátedra, hermano, de historia bíblica. Y dice la escritura que el rostro de Esteban resplandecía, pero los que estaban oyendo, dice que crujían los dientes, y no de compungimiento, sino de enojo, de amargura. ¿Saber de qué, hermano? De maldad. Hasta lo llevaron a la muerte a través de las pedradas. Pero dice que los dientes les crujían por oír la palabra que estaba diciendo Esteban. Eso quiere decir, hermano, que hay gente que aunque está oyendo palabra de Dios ungida, en lugar de quebrantarse, se pone peor. Aleluya. Es tremendo, ¿no le parece, hermano? ¿Quiere levantar su mano un momentito conmigo? ¿Se anima a hacer una mínima oración? Diga conmigo: líbranos, Señor, de cerrar nuestros corazones a tu palabra. Que no le vaya a suceder a usted como esos que estaban oyendo a Esteban, y en lugar de compungirse, le crujan los dientes de enojo o de molestia. Tercer punto: los que oyeron el mensaje se compungieron de corazón y entonces tomaron una decisión. Hechos capítulo 2, verso 38 al 40. Hechos 2, 38 al 40 dice. ¿Se acuerda que le preguntaron qué haremos? El verso 38, el apóstol Pedro dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ahí lleguemos. ¿Oyeron la palabra? Se compungieron en el corazón, pero tomaron una decisión en sus vidas. Esto nos lleva a un punto importante. Qué lindo es que la palabra nos compunja, pero si no tomamos decisiones, se apagó la palabra, se perdió la palabra. La palabra que te hizo sentir triste, que te hizo sentir necesidad de arreglarnos con Dios. La palabra que nos hizo sentir que no estamos bien delante de Dios. Qué bueno que la palabra del Señor compunge el corazón, pero si no tomas decisiones, la palabra se va a apagar. La palabra va a quedar, diríamos, y lo digo de manera correcta, quedaría infructuosa. No porque la palabra no tenga vida, y no porque la palabra no sea fructífera, sino porque nosotros la volvimos infructuosa. La palabra infructuosa es que se queda sin fruto. Lo que era fructífero se queda sin fruto, porque no tomamos las decisiones correctas en el momento que debemos de tomar. Dice,
hay gente que pospone sus decisiones. No sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que pospone sus decisiones. Aun cuando se les está hablando para convertirse. ¿Ha oído usted gente que dice, más adelante voy a recibir al Señor? Acepte a Jesucristo. Reciba a Jesús como su Salvador. Más adelante, dice. ¿Más adelante de qué? Si ese podría ser su último día sobre la tierra. En realidad. Porque el día de mañana está en la mano de Dios, no en nosotros. El hombre dice, me voy a levantar temprano mañana y haré mañana esto, y haré pasado mañana esto, y el otro domingo haré tal cosa. ¿Y cómo dice eso si no sabe el día de mañana? La Biblia dice que mejor digamos, si el Señor lo permite, haré tal cosa el día de mañana. Está mejor dicho, ¿no le parece? Está más sabio dicho y más real. Porque si está en la mano del Señor darnos una semana más, 2 meses más, 1 año más, está en las manos del Señor. Por eso no digamos, mañana voy a hacer esta cosa. Si Dios lo permite, voy a hacer tal cosa. Está más sabio. Pero vuelvo al punto. El punto que mucha gente pospone sus decisiones para más adelante. Y esas decisiones pospuestas pueden convertirse en el fracaso de nuestra vida, o en el fracaso de lo que íbamos a hacer, o de lo que queríamos alcanzar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dicho, mañana voy a arreglar el carro? Aleluya. Mañana, ahí le ando oyendo un ruido, pero mañana lo llevo al taller. Mañana le reviso los frenos. Mañana le reviso el aceite. Hay gente que nunca le ha visto el aceite al carro, ni sabe dónde va. Hay gente que cree que solo hay que subirse, encenderlo y guiarlo, y ya estuvo. Y jamás le han visto el aceite, jamás le han visto el agua, jamás le han visto el aire de las llantas, la presión de las llantas, jamás. Bueno, las hermanas podrían decir, para eso tengo esposo. Aleluya, amén. Oye, pues ya, y está bien si el esposo lo hace, ¿va? Pero posponemos cosas que a veces decimos, ¿por qué no lo hice antes? Cuando ya tronó el motor, ¿va? Cuando ya se arruinó lo que queríamos arreglar, cuando se arruinó la casa, cuando no salió el trámite, porque llegó tarde lo que teníamos que hacer. Cuando nos cortaron la luz porque no habíamos pagado. Mañana lo voy a hacer. Mañana hago los impuestos, dicen algunos. Aleluya. Y mucha gente va posponiendo las cosas, y así hacemos también con las cosas del Señor. Mañana me arreglo. Mañana me pongo a cuentas. No, yo sé que me tengo que poner a cuentas, pero más adelante me voy a arreglar. ¿Para qué más adelante? Si puede ser hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos que oyeron el mensaje tomaron una decisión. Y la decisión es que se arrepintieron y se fueron a bautizar de inmediato. Por eso a mí no me parece la gente que siempre está posponiendo su bautizo. Aleluya. No me parece. Dice, más adelante me bautizo, hermano. Cuando yo ¿sienta qué? ¿Sienta la huesuda detrás o? Si esto no es de sentir, esto es de obediencia. El ponerse a cuenta. ¿Se acuerda que la Biblia dice, venid pues y estad a cuentas? Venid pues y pongámonos a cuentas delante del Señor. Si tu pecado fuere así, vendrá a ser como blanca lana, pero pongámonos a cuentas. ¿Para qué esperar ponerse a cuenta en una semana, en un mes, si el Señor quiere que nos pongamos a cuenta ya? Y entonces el resultado de estos que oyeron y que se compungieron es que tomaron decisiones. Yo creo que esto nos enseña mucho, hermano.
Si tienes que tomar decisiones y son prontas las que tienes que tomar, tómalas. Tómalas en el Señor. Toma decisiones firmes en Dios y vas a ver que tu vida va a ser más bendecida con las decisiones tomadas en el tiempo adecuado que cuando las tomamos atrasadas. Cuando las tomamos atrasadas se arruinan las cosas. Cuando las tomamos atrasadas se quiebran las relaciones, porque nunca quiso uno cambiar. Cuando toma las decisiones atrasadas paga uno intereses, porque no pagó a tiempo. Cuando toma las decisiones unos atrasadas, sufre embargos, sufre pérdidas, porque fue atrasada la decisión. Pero cuando tomas decisiones, cuando Dios quiere, entonces tu vida va a ser bendecida por el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Acompáñenme a Hechos capítulo 16, versículo 30. 30 y 31 vamos a leer. Este es la historia del carcelero de Filipos. Y el verso 30 dice: y sacándolos les dijo: señores, mire el contraste y la diferencia. Aquellos dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? El carcelero de Filipos le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué usa señores? Porque él era gentil. Él no podía, no era hermano de ellos, no era judío, era de los filipenses. Por eso usa la expresión: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32, si está por ahí, le damos uno más. Gracias. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y más adelante habla de cómo todos fueron a bautizarse, pero de inmediato, hermano. Y es que es tremendo. Fíjese, hermano, que en el tiempo de la iglesia del principio, los que creían eran bautizados en el momento. Si usted ve la escritura, no pasaba un mes, no pasaba 2 meses, no pasaba un año para bautizarse. Era creyendo y los llevaban al agua pato, todos de un solo. Porque daban evidencia obviamente de su conversión y la evidencia de su conversión es el arrepentimiento. Ese era. No pide la Biblia no pide otro requisito más que haber creído y haberse arrepentido de sus pecados. Es por eso que no tenemos ni deberíamos de tener tiempo en cuanto a que creemos y a ser bautizados. No es necesario que haya tiempo. Tal vez aquí en la iglesia no lo hacemos de inmediato porque obviamente quizás no estamos preparados en ese momento para hacer el bautismo, pero en realidad no se necesita más que haber creído y haberse arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero terminar este punto porque el tiempo se me escapa ya. ¿Cuántas decisiones tomas después de que oyes el mensaje de Dios? ¿Estás acostumbrado a tomar decisiones o estás acostumbrado a posponer tus decisiones? Aleluya. Míreme para acá. ¿Está acostumbrado a tomar decisiones? Eso debería de ser lo común cuando oímos la palabra. La palabra debería de compungirnos y debería de hacernos tomar decisiones. Decisiones reales, decisiones que solo tú sabes. Porque no tienes que comentarla con nadie más, no tienes que decirla, pero tú estás tomando decisiones. Por ejemplo, quizás en algún mensaje hemos oído acerca del perdón, de pedir perdón o de perdonar. Y nos compunge y
decimos, sí, de plano tengo que perdonar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ir a pedir perdón? ¿O cuándo vamos a perdonar? No, pues cuando Él me pida primero. No. Si la Biblia dice que cuando vienes al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y pide perdón. Ponte cuentas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos pospuesto pedir perdón, hermano? ¿Cuántos hemos pospuesto perdonar a alguien? Lo ideal sería que el día que oímos acerca del perdón o de pedir perdón y sabes que tienes a alguien todavía metido en el corazón, que no le has abierto las puertas de la cárcel, ven a los pies del Señor y dile: Señor, si tu palabra me está exhortando y yo voy a tomar una decisión. Sales de este lugar. Si no puedes hacerlo el mismo día, el día siguiente deberías de estarte poniendo cuentas, porque aquí tomaste una decisión. Si no, se va uno y la va volviendo a dejar atrás, como ya le pasó la chillada. Aleluya. La va dejando atrás. No, hermano. El evangelio es un evangelio de decisiones. La vida cristiana es una vida de decisiones. Es en la que usted toma una decisión por la palabra y por el Espíritu, porque el Espíritu te la dio. Tomas decisiones aquí en el altar. Aquí lloraste, aquí le dijiste a Dios: voy a hacer esto. Aquí le dijiste al Señor: Señor, me pongo a cuenta. Señor, perdóname. Ahora mismo, Señor, Señor, te pido el perdón. Y sales de aquí con una decisión y ve a hacerlo. Porque esa es la decisión que vale. Porque de nada sirvió la llorada del compungimiento si no accionaste. Dile un aplauso al Señor, porque ya está muy serio. Aleluya. De nada sirvió. Pero usted ve, yo leo un versículo más, por favor. Hechos 2:41. Voy a terminar. Decidieron y accionaron. Tomaron una decisión y accionaron. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, oyeron, se compungieron, se decidieron, dice, recibieron su palabra, fueron bautizados. Esa es acción. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tomaron la decisión de arrepentirse y de tomar las aguas. Esa es acción. Cuando tomas una decisión por la palabra que te ha entrado al corazón y la has entendido, no le des tiempo, hermano, al cumplimiento o a la acción que debes de tomar. Sea de perdón, sea de ir a arreglar algo, sea de ponerte a cuentas, sea de arreglar algo en la casa, sea de arreglar algo en el trabajo, algo que tengas que arreglar. Estoy hablando de cosas espirituales. No me va a decir: sí, hermano, tengo que arreglar la puerta. Bueno, si la esposa está brava porque nunca la arregla, sí, póngase cuenta, ¿verdad? Pero no, me estoy refiriendo a aspectos espirituales. A esos aspectos espirituales que vamos dejando atrás. Aunque la palabra nos ha señalado un día, una palabra nos ha hablado otro día, y la palabra sí, la oímos, nos compungimos, pedimos perdón quizás en el altar, pero no accionamos. Necesitamos ser creyentes que toman acción. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo voy a terminar ya. Aquí termino. Hechos, vamos a ver. Capítulo 4, versículo 4. Hay otra. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, este es otro ejemplo, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aquí se agregaron otros 5,000, porque creyeron y accionaron. No sé cuál es
la acción que tú tomas cuando has oído la palabra y una palabra ha llegado hasta lo profundo de tu corazón. Qué bueno si la palabra de Dios todavía nos compunge, todavía nos exhorta, todavía nos señala. Y qué bueno que usted y yo tomamos decisiones aquí en el altar, porque quizás es el momento de tomarlas. Antes de ir a hacerlas, es muy probable que uno toma esas decisiones aquí en el altar. Pero que no se quede aquí en el altar, sino que lo que hay que ir a hacer afuera, hagámoslo pronto. Y hagámoslo no forzados por nadie, sino exhortados, compungidos por la palabra que vino del Dios de los cielos. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí, el Señor está hablando a nuestro corazón, porque quizás hemos oído su palabra y hemos tomado decisiones aquí en el altar, pero nos ha faltado ir a concluirla donde teníamos que ir a concluirla. Y hoy es una buena noche para que le pidamos perdón a Dios por eso, pero empecemos a tomar decisiones y acciones movidos por la palabra del Dios de los cielos. Cierre sus ojos un momento. Mientras mis hermanos vienen, yo le voy a invitar a esta noche a que le digamos una sola cosa al Señor. Señor, que tu palabra nunca deje de compungirnos y exhortarnos, y que tu palabra nos haga tomar decisiones y acciones en nuestra vida. Hoy es una buena noche para permitirle al Espíritu de Dios que Él siempre envíe una palabra que nos exhorte, una palabra que nos anime, una palabra que nos haga tomar decisiones. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera venir a decir al Señor aquí: Señor, que mi corazón sea un corazón dócil? Véngase adelante. Que mi corazón siempre sea un corazón dócil a tu voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces ha hablado Dios a nuestra vida? Pero hemos pospuesto muchas veces nuestra acción. Hoy mismo podemos decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos atrasado nuestras decisiones, nuestras acciones. Pero hoy creo, Señor, que el mensaje del apóstol Pedro nos enseña a recibir tu palabra, pero también a accionar. Y vas a ver, hermano, vas a ver que tu vida va a ser mucho más bendecida por las acciones que tomaste. Porque las acciones anticipadas traen salud. Las acciones anticipadas traen alegría. Las acciones anticipadas por la palabra te traen paz, te traen gozo. Qué lindo es saber cuando te llega una nota de pago, pero tú ya estabas anticipado y dices: ya está pagado. Se siente uno confortable.
No dejes que aparezca el acreedor pidiendo por deudas de pecado. No dejes que aparezca el acreedor pidiéndote cuentas que no te has puesto a cuenta con tu hermano, con tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Hazlas antes que aparezca el acreedor. Y vas a ver que tu vida se vive mejor. Es más grato vivir en paz. Es más grato vivir a cuentas. Es más grato haber tomado las decisiones antes que te las cobre, antes de que venga la frustración, el fracaso, o venga la ruptura de algo. Es mejor tomar decisiones antes. Levanta tus manos al Señor. Aleluya. Levanta tus manos y ora a Dios. Aleluya. Yo me rindo. Sí, Señor. Yo me rindo. Te bendecimos, Señor. Una vez más, Señor, yo me rindo. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Padre, gracias, Señor. Señor, oramos esta noche por aquellos que deben de tomar decisiones en sus vidas. Que tu palabra, Señor, sea la guía. Que tu palabra nos impulse a tomar las decisiones correctas que debemos de tomar, a fin de estar a cuentas contigo y a fin de estar a cuentas con nuestros hermanos. Señor, permítenos tomar decisiones basado en tu presencia y tu palabra, Señor. Danos la capacidad de tomar decisiones a tiempo. Cuando tú nos exhortas, cuando tú nos motivas, cuando tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias por cada vida que esta noche, Señor, ha oído tu bendita palabra. Que así como los que oyeron el mensaje de Pedro, así también nosotros podamos tomar la decisión y la acción necesaria para estar bien contigo, Señor. Y nuestra alma camine, Señor, en ese ambiente de solvencia espiritual. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Tu palabra siga obrando en cada uno de nosotros cada día, Señor. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre
de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor Jesús. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.